Imaginemos una reacción irreversible. El modelo cinético de una reacción irreversible más o menos tiene esta forma. La constante cinética multiplicado por alguna expresión que depende de la conversión. La constante cinética depende de la temperatura. Por lo tanto, la velocidad de reacción depende de la temperatura y de la conversión. Imaginemos un modelo cualquiera, de primer orden, segundo orden, no interesa. Y lo que vamos a hacer es hacer esta operación, miren. Imagine usted que varía la temperatura, cambia la temperatura, pero mantiene constante la velocidad. Entonces, lo que va a calcular va a ser la conversión, ¿no? Usted establece un valor de velocidad y le agrega un valor de temperatura. ¿Qué cosa va a calcular? La conversión. Si cambia, si modifica la temperatura y esa está constante, ¿qué cosa se va a modificar? Pues la conversión. Si hacemos eso con un modelo X, vamos a tener un resultado más o menos de este tipo. Cada una de estas líneas representa una velocidad determinada. Por ejemplo, cualquier punto sobre la línea azul representa la misma velocidad de reacción. Por ejemplo, 2. En cualquier parte de estos puntos la velocidad de reacción es 2. Si usted varía la temperatura, como le dije hace un momento, y mantiene constante la velocidad de reacción, o sea que se mueve sobre esta línea, entonces puede calcular la conversión. Ahí está la conversión. Si cambia la velocidad de reacción, pues va a cambiar la ubicación de esa línea. Son isolíneas, ¿no? Estas que están aquí arriba representan velocidades de reacción bajas, mientras que estas que están aquí representan velocidades de reacción. Las curvas que están más hacia abajo representan velocidades mayores y estas curvas representan velocidades menores. Vamos a suponer que usted está desarrollando un proceso, la conversión es la misma, es constante. Bueno, si la conversión es constante, entonces imaginariamente usted trace una línea horizontal, que a mayor temperatura, esa línea horizontal empieza a moverse de la línea verde a la amarilla a la roja. ¿Qué significa eso? Mayor velocidad de reacción, correcto. Mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. ¿Eh? Pues decimos que la velocidad va en esa dirección, ¿no? Estas curvas representan mayores velocidades que estas que están acá abajo. Por supuesto que hay más líneas entre estas dos, ¿no? Solamente he puesto unas cuantas nada más. Entonces, este es el comportamiento que tendría la velocidad de reacción, por ejemplo, en una reacción irreversible, de un modelo de primero o de segundo orden. Si usted tuviese un CCTR isotérmico, significa que la temperatura a la salida es igual que en la entrada. Pero para que esa temperatura se mantenga, tiene que haber un flujo de calor. Si es exotérmica, pues un flujo de calor que remueva esa energía. Y si es endotérmica, un flujo de calor que suministre esa energía. Por lo tanto, la línea de operación de un CCTR isotérmico sería esta. Repito, estos puntos, esta línea punteada solo es figurativa. No significa que la temperatura en la entrada es 20 grados y no sé, pues, y sigue esa trayectoria, no. Entra a esa temperatura, sale a esa temperatura. Esto no es trayectoria, ¿ok? Este es para un reactor isotérmico. Pero si el reactor no fuese isotérmico, si no fuese adiabático, y la reacción que se está desarrollando fuese endotérmica, si usted tuviera un CCTR adiabático, aislado, con una reacción endotérmica en curso, entonces la temperatura de la salida sería menor que en la entrada. Y entonces la línea de operación tendría más o menos esta forma. Claro, va a depender, ¿no?, de las características de la reacción para saber en qué parte se encuentra este punto. Pero estaría tirada hacia la izquierda, donde otra vez esta línea solo es una línea figurativa nada más. Esta es la entrada y esta es la salida. Si el reactor fuese diabático y la reacción fuese exotérmica, tendría que la temperatura de la salida sería mayor y estaríamos ubicados a la derecha. Pero ¿qué otra cosa más podemos encontrar aquí? Si usted observa el reactor isotérmico, si suponemos que estos tres reactores generan la misma conversión, es más o menos 60%. Vamos a suponer que los tres generan la misma conversión, pero no necesariamente son del mismo volumen, ¿eh?, sino que generan la misma conversión. ¿Qué encontraríamos? Que en el reactor isotérmico, la velocidad de reacción que se estaría desarrollando en el reactor
sería más o menos esta, cerca a la línea amarilla. Recuerden que esto representa una velocidad de reacción. En este reactor, donde se desarrolla una reacción endotérmica, la velocidad de reacción más bien es menor, mientras que aquí la velocidad de reacción es mayor. De la ecuación de diseño de un CCTR tenemos esa ecuación. Tiempo de residencia es igual a volumen sobre caudal, y ese es igual a concentración inicial por conversión sobre velocidad de reacción. Esto de aquí es concentración inicial por conversión por la inversa de la velocidad. ¿Ok? Esta es una multiplicación de tres términos: concentración, conversión y o por inversa de la velocidad. No lo vea como una división, véalo como una multiplicación. Está multiplicando a la inversa de la velocidad. Aquí está la inversa de la velocidad. Cuando la velocidad es baja, como por ejemplo esta línea azul que ve acá, la inversa es alta. Cuando la velocidad es alta, como esta línea café, la inversa es baja. Todas estas líneas representan la inversa de la velocidad. Aquí la velocidad es menor, aquí la velocidad es mayor. Ahora, si a eso le sumamos la localización, por ejemplo, de este punto que está aquí, vamos a suponer que este punto, para una conversión del 60% aproximadamente, cae aquí. ¿Ya? Vamos a suponer que cae ahí 60%. Y como pueden ver, tiene una velocidad de reacción que está entre el azul y la verde, más tirado para la verde. El volumen del reactor CCTR está relacionado con el área que se forma en un gráfico inversa de velocidad versus conversión. Entonces, si esta es la conversión, aquí la conversión es 0 en la entrada, y esta es la conversión a la salida, entonces el área que se forma entre la conversión y la inversa de la velocidad, o sea, todo este rectángulo, está directamente relacionado ¿con quién? Con el volumen, ¿no?, del reactor. Es como si esta concentración inicial pasase a dividir. Entonces tiene conversión por inversa de velocidad. Esta conversión por inversa de velocidad. Esta área que ven aquí está representando el volumen de este reactor. Ahora hagamos el mismo análisis, pero para esta otra reacción, una reacción exotérmica. Aquí también tenemos las inversas de las velocidades. Solo que aquí, en este caso, para alcanzar la misma conversión, 60%, fíjense que la velocidad de reacción en este reactor es alta, está cerca de la línea roja, no como esta que era baja, estaba cerca de la línea verde. Es alta, y si es alta significa que aquí en el gráfico se encuentra por aquí, la inversa es baja. Vamos a suponer que está aquí. Si aplicamos otra vez lo que vimos en la unidad número 2, vamos a encontrar que el área que se forma entre la conversión y la inversa para estas condiciones está en relación con el volumen. ¿Qué significa esto? Tengo aquí dos reactores, por supuesto son reacciones diferentes, bueno. En uno hay una reacción endotérmica y en el otro una reacción exotérmica. Ambos están buscando la misma conversión, pero para el reactor, en este caso, bueno, adiabático, endotérmico, fíjense ustedes que el volumen del reactor va a ser mayor que para este reactor donde ocurre una reacción exotérmica que busca la misma conversión, ¿ven? La diferencia de volumen. Y eso se debe a que la velocidad de reacción en un reactor, o en este caso adiabático exotérmico, es mayor que la velocidad de reacción en este reactor adiabático con una reacción endotérmica. Eso lo podemos saber justamente viendo la localización de estos puntos dentro de este diagrama de velocidades de reacción constante. Este diagrama es como un mapa. No sé si ustedes han visto esos mapas topográficos, esos mapas con líneas de nivel, en donde solamente viendo las líneas usted puede saber dónde están las montañas y dónde están los valles. Esto es algo parecido. Estas líneas me representan como lugares que tienen un mismo nivel, ¿no? En este caso un nivel de velocidad baja y acá nivel de velocidad alta, ¿no? Y las líneas de operación, al trazarlas en estos diagramas, me da una idea de
de qué tamaño deben ser los reactores.